Mi hermana exigió mi casa como pago por cuidar a mis hijos. Se hizo la víctima y manipuló a mis hijos. La expuse y corté relación. Soy un padre soltero de 32 años con 2 hijos, Lucy, que tiene 8, y Dani, que tiene 5. Hemos estado solos durante un par de años. Trabajo a tiempo completo. Cuido de la casa y hago todo lo posible para asegurarme de que mis hijos estén felices y sanos. Equilibrar todo no es fácil. Pero no lo cambiaría por nada. Mi hermana Grace, en cambio, siempre ha tenido la habilidad de hacer que todo se trate de ella. Es 2 años mayor que yo y siempre ha sabido cómo darle la vuelta a las cosas para presentarse como la heroína o la víctima, según le convenga. Creciendo, Grace era la reina del drama de la familia, se enfadaba por la cosa más pequeña y esperaba que todos corriéramos a consolarla. Cuando nos convertimos en adultos, nos distanciamos. Pero cuando me divorcié, ella de repente quiso ayudar. Se ofreció a cuidar a los niños unas cuantas veces por semana mientras yo trabajaba. Y al principio pensé que era algo genuino. No pensé ni por un segundo que se convertiría en una especie de deuda torcida que, según ella, tendría que pagarle por el resto de mi vida. Al principio, Grace cuidaba a los niños de vez en cuando. Y yo estaba agradecido. Le pagaba lo que podía. Le llevaba comida ocasionalmente. Y pensé que estábamos bien. Pero unos meses después, comencé a notar pequeños comentarios suyos sobre cuánto hacía por los niños y dejaba caer indirectas de que estaba sacrificando su tiempo. Lo ignoré, pensando que solo quería reconocimiento. Pero pronto dejó de ser solo insinuaciones. En cada reunión familiar, de alguna manera conseguía girar la conversación hacia todo lo que estaba haciendo por mí y los niños. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que prácticamente los estaba criando ella sola. Escuchaba comentarios de familiares diciendo que Grace se sentía no valorada o pasada por alto. Y entonces me di cuenta de que no estaba ayudando por bondad, estaba llevando una cuenta. Luego, en Navidad, Grace insinuó, de hecho, ni siquiera fue una insinuación. Lo dijo directamente, que esperaba algo extra por todo lo que había hecho. Estaba atónito, ella hablaba como si estuviera cumpliendo con una obligación contractual y ahora se mereciera un bono de fin de año. Incluso me dijo la cantidad que pensaba que era justa. Que era honestamente más de lo que podía manejar en ese momento. Intenté razonar con ella, explicándole que apreciaba su ayuda, pero que las cosas estaban difíciles financieramente. Me llamó tacaño y egoísta. Y discutimos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un simple favor familiar, ella creía que le debía algo. Todo escaló cuando Lucy tuvo su primera gran obra de teatro en la escuela. Había pedido tiempo en el trabajo para ayudarla a practicar. Incluso hice su disfraz. Pero cuando llegamos al teatro, allí estaba Grace, diciendo a todos lo mucho que había ayudado a Lucy a prepararse. La aparté y le dije que no era correcto que se adjudicara algo que no había hecho. Y me dijo que estaba arruinando el momento y que simplemente no podía compartir el protagonismo. Lo dejé pasar para no arruinar el evento de Lucy. Pero por dentro estaba enfurecido. Luego vino el gran golpe. Un día, Grace me pidió hablar y nos encontramos en una cafetería. Con una expresión seria, comenzó a decir, he estado pensando en todo lo que he hecho por ti y creo que es momento de recibir algo a cambio. Me quedé en shock. Me dijo que pensaba que lo justo era que le cediera mi casa como un agradecimiento. La miré, intentando entender si estaba bromeando. Pero parecía totalmente seria. Explicó cómo había sacrificado tanto para ayudarme con los niños y que merecía seguridad en su vida. Y al parecer, esa seguridad debía venir en forma de mi casa. Estaba sin palabras. Ella siguió diciendo que prácticamente había criado a mis hijos y que era justo que le diera algo a cambio. Le dije que estaba loca si pensaba que le daría mi casa. Y tuvo el descaro de llamarme desagradecido. Dijo que yo era familia y que estaba faltando el respeto a todo lo que había hecho por nosotros. Ahí ya había tenido suficiente. Le dije claramente que había cruzado la línea y se marchó enfurecida, diciendo que me arrepentiría. En pocos días, mis padres me llamaron, diciendo que estaban decepcionados y que había herido profundamente a Grace. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que ella había distorsionado la historia.
haciendo que pareciera que yo era un ingrato que se negaba a reconocer sus sacrificios. Les había contado que la había estado usando para el cuidado gratuito de los niños y que me negaba a mostrarle aprecio. Así que invité a mis padres y a Grace a una cena familiar, decidido a que se conociera la verdad. Cuando todos llegaron, Grace tenía una expresión de autosuficiencia. Convencida de que ganaría. Comencé exponiendo los hechos, expliqué los acuerdos de cuidado, los pagos que le había hecho, las compras de alimentos que le llevaba, y finalmente su absurda demanda de quedarse con mi casa. Mostré los mensajes en mi teléfono donde ella expuso su plan para asegurar su futuro. Mis padres estaban sorprendidos. Y Grace intentó interrumpir, diciendo que estaba malinterpretando sus palabras. Pero no la dejé. Le dije que todos merecían saber la verdad. La habitación quedó en silencio. Mis padres estaban obviamente avergonzados por haberle creído. Y Grace estaba furiosa, enrojecida y balbuceando algo sobre sacar las cosas de contexto. Pero ya era demasiado tarde. Sus mentiras habían sido expuestas y nadie estaba de su lado. Ella se fue furiosa y esta vez nadie la siguió. Después de esa cena, mis padres se disculparon. Pero eso no resolvía todo. La experiencia me dejó sintiéndome traicionado y algo roto. Grace era mi hermana. Y por un tiempo pensé que realmente quería ser parte de la vida de mis hijos. En cambio, solo estaba llevando la cuenta, esperando el momento adecuado para cobrar. Después de esa cena, esperaba que las cosas se calmaran, que Grace retrocediera y comprendiera que había cruzado la línea. Pero, si acaso, solo empeoró. Unas semanas después del enfrentamiento, Grace comenzó a llamar, actuando como si nada hubiera pasado. Me dijo que quería arreglar las cosas porque la vida es demasiado corta para guardar rencores. Pude notar que no era una disculpa sincera, simplemente no quería parecer la mala. Entonces comenzó a interrogarme sobre mi vida amorosa. Yo estaba saliendo con alguien nuevo. Karen. Una maestra que conocí en un evento de la escuela de los niños. La mencioné de pasada a nuestros padres y, de alguna manera, Grace se enteró. Oh. Eso es genial, dijo, con un tono goteando de entusiasmo falso. Solo espero que esté contigo por las razones correctas. Sabes que tienes una buena casa, un trabajo estable, solo ten cuidado, algunas mujeres ven señales y no estás exactamente en posición de manejar más desilusiones. ¿Verdad? No podía creer su descaro. Aquí estaba. La persona que literalmente había intentado quedarse con mi casa, advirtiéndome sobre cazafortunas. Era tan absurdo que no tenía palabras. Grace. Eso no es de tu incumbencia, le dije. Y después de todo lo que ha pasado, eres la última persona de quien necesito consejos de pareja. Oh. Así que ahora quieres excluirme, respondió. Bueno. No vengas a llorar cuando las cosas se tuerzan. Solo intento protegerte. En este punto ya había tenido suficiente. Le dije que se mantuviera fuera de mi vida personal y colgué. No me llamó en unos días, lo cual fue un alivio. Pero sabía que no sería la última vez que intentaría aconsejarme. Con Grace. Ni siquiera podía asistir a reuniones familiares en paz. Cada evento era su escenario, donde actuaba como la heroína incomprendida del drama familiar. En acción de gracias, comenzó a hablar en voz alta a nuestros primos, asegurándose de que pudiera oírla, acerca de cómo me había ayudado tanto pero que yo la había dejado de lado. Jugaba la carta de mártir como si fuera un deporte olímpico. En un momento se dirigió directamente a mí y dijo, ¿recuerdas todos esos días que pasé con los niños mientras trabajabas? No sé por qué querrías tirar todo eso. Solo quería ser una buena hermana. La ignoré. Pero no se detenía cada vez que intentaba hablar con alguien. Ella interrumpía con otra historia de sus sacrificios. Al final de la noche, estaba tan harto que me fui temprano. Después de acción de gracias, dejé claro a mis padres que no asistiría a ningún evento familiar si Grace iba a actuar así. Prometieron hablar con ella, pero sabía que no cambiaría nada. Grace estaba demasiado obsesionada con esta narrativa de que yo era un villano ingrato.
Luego ocurrió el incidente en el partido de fútbol de Dani. Dani se había aficionado a los deportes últimamente. Y era bueno. Estaba orgulloso de él. Y Lucy también. Naturalmente. Publiqué un vídeo corto de él marcando un gol en Facebook. Solo un pequeño momento de orgullo de papá. Dentro de una hora. Vi que Grace había compartido mi publicación con su propio mensaje, tan orgullosa de mi pequeño campeón. Todo el tiempo que pasamos practicando juntos ha dado sus frutos. Nunca había pateado una pelota con Dani. Ni mucho menos lo había ayudado a practicar. Sentí que la sangre me hervía. No le bastaba con intentar quedarse con mi casa. Ahora también quería el crédito por los logros de mis hijos. Comenté en su publicación, de hecho. Dani ha estado practicando conmigo cada fin de semana. Pero gracias por animarlo. Grace. Algunos familiares lo vieron y ella rápidamente eliminó la publicación. No me llamó al respecto. Pero pude notar que estaba furiosa. El último movimiento de Grace fue comenzar a aparecer en mi casa sin avisar. Llegaba a casa agotado del trabajo y allí estaba. Sentada en el porche con alguna excusa débil como, pensé en traer galletas para los niños. Entraba. Actuando como si fuera dueña del lugar. Y comenzaba a hacer comentarios sobre el estado de la casa. Diciendo cosas como, si necesitas ayuda con las cosas. Sabes que estoy aquí, o ojalá me dejaras pasar más tiempo con Lucy y Dani, seguro me echan de menos. Todo era parte de su plan para mantenerse dentro de nuestras vidas. Una vez llegué a casa y la encontré en la cocina reorganizando los armarios. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, solo intentando facilitarte las cosas. ¿Sabes que solía hacer esto todo el tiempo cuando cuidaba a los niños? ¿Recuerdas? Le dije que necesitaba llamarme antes de venir. Y se ofendió. Diciendo que la estaba tratando como a una extraña. Eso fue todo. Instalé una cámara en la puerta y dejé de contestar cuando aparecía sin invitación. Solo le hablaba a través del altavoz. Diciéndole que no era buen momento. Finalmente dejó de venir. Pero no sin antes enviarme unos mensajes furiosos sobre cómo había cambiado y estaba alejando a la familia. Lo peor fue cuando comenzó a usar a mis hijos para herirme. Un día. Lucy vino y me preguntó, ¿por qué no dejas que la tía Grace venga más? Ella dijo que ya no quieres que nos ayude. Estaba indignado, ella le había dicho a mis hijos que yo era el malo. Era manipulador y cruzaba todos los límites. Me senté con Lucy y Dani y les expliqué. De una manera que pudieran entender. Que los problemas de adultos no eran su responsabilidad. Les dije que la tía Grace tenía sus propios problemas. Pero que nada de eso era culpa de ellos y no tenían que preocuparse. Parecieron entender y no volvieron a mencionarlo. Pero sabía que tendría que vigilar la influencia de Grace. El punto de ruptura llegó en la fiesta de cumpleaños de Lucy. Invité a algunos familiares y amigos cercanos. Manteniéndolo pequeño y sencillo, una barbacoa en el patio. Algunos juegos y un pastel. Grace apareció sin invitación. Con una enorme pila de regalos. Al principio lo dejé pasar. Pensando que dejaría los regalos y se iría. Pero por supuesto. Eso no era su estilo. Comenzó a repartir los regalos. Cada uno seguido de un gran anuncio sobre cómo ella conocía a Lucy mejor que nadie o que simplemente tenía que conseguirle esto porque había estado ahí desde el principio. Luego hizo de sí misma el centro de atención. Hablando de su vínculo especial con Lucy y Dani y cómo prácticamente había sido una segunda madre. Me mordí la lengua porque era el día de Lucy. Pero por dentro estaba furioso. Luego. Mientras estaba encendiendo las velas de Lucy. Grace me apartó y me susurró, ¿sabes? Podrías ser un poco más agradecido. Solo intento involucrarme. Eso fue todo. Le dije directamente que estaba sobrepasándose y que si no podía respetar los límites. Debía irse. Grace parecía sorprendida. Probablemente porque nadie en la familia le había hecho frente antes. Pero no había terminado. Grace. Le dije. Manteniendo la voz baja para no molestar a los niños. Tú no eres una segunda madre. Eres su tía. Intentaste sacar provecho de ayudarme. Exigiste mi casa. Socavaste mi papel de padre y usaste a mis hijos para ganar simpatía. Debes dejar esto y respetar a mi familia. Este es el día de Lucy. No el tuyo.
Ella bufó y luego intentó irse de manera dramática. Pero esta vez nadie la siguió. Se fue murmurando cosas y, por primera vez en años, sentí que finalmente había puesto un límite. Después de la fiesta, recibí mensajes de algunos familiares que habían escuchado la versión de Grace. Cada uno con una versión distinta. Ella les dijo a unos que la había echado, a otros que le había prohibido ver a los niños. Y hasta afirmó que la estaba alejando de su propia familia. Era como si no pudiera evitar distorsionar cada detalle para hacerse la víctima. Esta vez, sin embargo, no me quedé en silencio. Expliqué la situación honestamente a quienes me preguntaron, mostrándoles los mensajes de Grace y relatando todo. Desde sus demandas de quedarse con mi casa hasta la forma en que manipuló a los niños. Poco a poco, la familia comenzó a ver a través de sus juegos. Entendieron por qué la había apartado y respetaron mi decisión de poner a mis hijos y a mí primero. En cuanto a Grace, está fuera de mi vida. Bloqueé su número. Ignoré sus intentos de contactarme a través de otros familiares y le dije de una vez por todas que no quería formar parte de su drama. Intentó enviarme cartas y correos electrónicos, pidiendo perdón. Pero pude ver que solo eran más manipulaciones, solo estaba cuidando de ti. Estás siendo irracional. Y mi favorita, la familia lo es todo. Pero tú no entiendes eso. La vida ha sido más tranquila desde que corté con Grace. Los niños y yo tenemos nuestras rutinas. Y he podido concentrarme en mi relación con Karen sin que Grace interfiera. Mis padres han sido comprensivos. Y la mayoría de la familia también. Ven lo mucho que han mejorado las cosas para nosotros y saben que es porque finalmente establecí límites. A veces pienso en las pequeñas maneras en las que Grace siempre intentaba mantener el control. Siempre presentándose como la heroína. Manteniendo un pie en la puerta con ayudas falsas y reescribiendo nuestra historia familiar para ponerse en el centro. Es triste que no haya podido ser simplemente una hermana. Una tía. Alguien que realmente se preocupara. En cambio, intentó usar a la familia como moneda de cambio. Y cuando eso no funcionó, trató de manipularme y hacerme sentir culpable. Ahora me enfoco en lo que realmente importa, mis hijos. Mi trabajo y las personas que realmente están allí para nosotros. Sin esperar nada a cambio. Alejarme de Grace fue difícil. Pero me enseñó algo importante: la familia no se trata de la sangre, se trata de la confianza. El respeto y el apoyo. ¿Y si alguien no aporta eso? Aunque sea familia, no tienes por qué mantenerla en tu vida. Después de cortar lazos con Grace, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado que ella pudiera cambiar. Que en algún momento se diera cuenta del daño que había hecho y de cómo sus acciones afectaban nuestra relación familiar. Pero con el tiempo entendí que algunas personas simplemente no pueden ver más allá de sus propios intereses. No importaba cuántas veces tratara de mostrarle lo importante que era la sinceridad y el apoyo sin condiciones en una familia, Grace siempre encontraba una forma de volver a su juego de manipulación y control. Sin embargo, decidí que no iba a permitir que esa experiencia dictara como yo o mis hijos íbamos a vivir nuestra vida. Comencé a fortalecer nuestras relaciones con otros familiares que sí demostraban ser sinceros y respetuosos. Y sobre todo, construí un círculo de amigos que se convirtieron en una segunda familia para nosotros. Personas que estaban ahí porque querían compartir nuestras alegrías y dificultades. Sin esperar recompensas o créditos. Mis hijos también han empezado a notar la diferencia. Lucy, que ya entiende un poco más, me ha preguntado en algunas ocasiones sobre la falta de contacto con la tía Grace. Y cada vez le explico de la forma más simple y cuidadosa posible. Para que comprenda que hay límites que uno debe establecer en la vida. Incluso con la familia. No es un mensaje fácil. Pero quiero que crezcan sabiendo que pueden decir no y que está bien poner límites para proteger su bienestar. Con el paso del tiempo, he notado un cambio positivo en nuestra dinámica familiar. Nos sentimos más tranquilos y unidos. Y tanto Lucy como Dani han comenzado a desarrollar su propia seguridad y confianza. Saber que tienen un entorno donde se valora la sinceridad y el respeto les está ayudando a construir una base sólida para sus propias relaciones en el futuro. Grace intentó recontactarme varias veces más a través de otros familiares. Pero cada intento fue menos insistente y menos frecuente. Con el tiempo,
La familia en general dejó de presionarme para que perdonara o olvidara, ya que entendieron que no se trataba de guardar rencores, sino de proteger el bienestar de mis hijos y de mí mismo. Los amigos y familiares que nos apoyaron sin condiciones se han convertido en nuestro verdadero soporte. Gracias a ellos, he aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por aquellos que realmente están dispuestos a brindarte su apoyo sin esperar nada a cambio. Ahora, puedo mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Estoy enfocado en construir un hogar feliz y saludable para mis hijos, en mantener relaciones sanas y honestas, y en priorizar a las personas que nos suman en la vida. Grace será siempre mi hermana. Y no niego que hubo momentos en el pasado en los que compartimos buenos recuerdos. Pero la familia no se define por el parentesco, sino por los valores que compartimos y el respeto que tenemos unos por otros. Esta experiencia me enseñó que a veces, para proteger lo que realmente importa, es necesario dejar ir a ciertas personas, incluso si duelen. Al final del día, mi compromiso es con Lucy y Dani, con nuestra felicidad y estabilidad, y con construir un futuro donde sepan que merecen relaciones donde el respeto, la sinceridad y el apoyo sean lo fundamental.